Hola, este es un video para tratar de exponer los puntos que son relevantes de la segunda lectura que llevamos durante el semestre. La primera lectura, como ustedes bien saben, ya la revisamos en dos clases pasadas, fue la lectura de la primera teoría sobre la praxis de Eduardo Nicol. ¿Vale? Básicamente revisamos el contexto de la discusión de esa lectura y los puntos relevantes. ¿Vale? En este caso tenemos otro tipo de texto sobre lo tecnológico. ¿Vale? Si el primer texto era un pequeño libelo donde trataba de analizar sobre todo la cuestión de la praxis y la relación entre la praxis como autopóiesis y lo tecnológico, ¿no? Y el embate de lo tecnológico y la modificación del sentido de la praxis. Aquí lo que tenemos es un pequeño, digamos, básicamente como una conferencia, ¿vale? Es como una participación en donde, ya lo veremos, pero el texto se llama Hacia la liberación científica y como les digo, es una pequeña participación, es una pequeña conferencia. Si ustedes lo leyeron, no tiene una elaboración conceptual muy fuerte, ¿vale? No está demasiado elaborado, sino que tiene más bien afirmaciones contundentes. ¿Vale? Digamos, si analizáramos y si confrontáramos el texto de Nicole y el texto de Dussel, el de Nicole hace como un trabajo más expositivo y de buscar problematizar la cuestión y elaborar una respuesta respecto a esto. Este pequeño artículo de Dussel es más, digamos, un artículo, una participación en donde quiere aportar respuestas, incluso políticas, a la cuestión tecnológica en los países del cono sur de nuestro continente. ¿Vale? Este texto se llevó a cabo, nuestro filósofo lo presentó en la octava cumbre de UNASUR, ¿no? Que es el UNASUR es la Unión de Naciones Sudamericanas, un poco como lo ven aquí, el texto es de 2014, básicamente es una participación en una mesa para tratar de determinar lineamientos generales en relación con las políticas de los estados-nación, ¿vale? Del cono sur, sobre lo tecnológico. Por eso el tipo de texto que es, ¿vale? Es casi un texto programático, pero en términos políticos, en relación a las políticas de los estados-nación. Esto que quede muy claro, ¿vale? Serían como lineamientos para, para políticas públicas, para políticas estatales, ¿vale? Si ustedes buscan en internet, ustedes encontrarán información relevante sobre esto, ¿no? De dónde viene el texto, dónde se tiene que insertar y cómo se puede comprender más claramente sus afirmaciones, ¿vale? Si ustedes buscan también, encontrarán que ese texto después se publicó en este compendio que se llama Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrialización en América del Sur hacia una estrategia regional, pero en vez de llamarse así, hacia la liberación científica y tecnológica, en este compendio terminó llamándose la ciencia y la tecnología en el proyecto de autodeterminación nacional. ¿Vale? Esto va a ser relevante, eh, digamos, su relevancia no es menor, ¿vale? Un poco en relación al significado del texto, ¿vale? Y sobre todo su significado en términos como de lineamientos teóricos para las políticas sobre lo tecnológico de los estados-nación de América Latina. ¿Vale? Pero vayamos a la exposición, que es lo que nos importa. Lo primero que vimos básicamente fue la contextualización del texto, un poco sus características y ahora vayamos a lo que dice el texto. ¿Vale? Como ustedes saben, el texto no distingue o más bien une ciencia y tecnología. Un poco lo que hacía Nicole también en el texto, ¿vale? Unía ciencia y tecnología, pero los va a unir de diferente manera. ¿Vale? Este acercamiento de unir ciencia y tecnología es un acercamiento bastante reciente. ¿Vale? Básicamente se concibe como que la tecnología moderna tiene la diferencia con el pasado es que tiene este carácter científico, ¿vale? Esta sería como la diferencia. Abordaremos más esta cuestión, ¿vale? Pero lo interesante del texto es que relaciona o vincula estas relaciones o trata de darle sentido a esta relación entre ciencia y tecnología
en relación con un proyecto de liberación o de autodeterminación nacional. Esto es lo interesante, ¿vale? Que es la relación o es la determinación política, ¿sí? de la ciencia y la tecnología. Podríamos llamarlo así, ¿vale? Vamos, uno, si ha leído algunos textos de los marxistas clásicos, ustedes encontrarán que se trata de una perspectiva bastante recurrente en ellos. Es decir, la idea de que, como dice incluso Nicole, la tecnología no puede fundar nada, tiene que estar fundada en otra cosa, ¿vale? La práctica o el sentido de lo tecnológico tiene que estar fundado en otra cosa, ¿vale? Recuerdan que Nicole lo dice en el texto que revisamos, pero no solamente él. Recuerdo en este momento a Vicente Lombardo Toledano, que también decía que lo tecnológico o la potencia de la tecnología tenía que tener un programa político que le diera sentido, ¿vale? En el sentido, sentido en el sentido casi de Nicole, ¿vale? Que tiene que estar fundado la práctica tecnológica en principios, en ese momento, bueno, en ese texto le llama científicos, pero se refiere a la praxis de la praxis, Nicole, ¿vale? Pero aquí la ciencia y la tecnología van de la mano y tienen que ser determinados por algo más, ¿vale? Y para comenzar, Dussel nos hace dos caracterizaciones, tanto de la ciencia como la tecnología, o de la tecné o de la técnica, ¿vale? La ciencia la entiende, voy a leer esto, como un conocimiento explicativo de lo real a partir de teorías, las cuales son, a su vez, el horizonte a partir del cual se interpretan los eventos, los hechos reales. Así entiende la ciencia en este texto, ¿vale? Recordemos que es un texto de circunstancias, ¿vale? Y es un texto que responde a ciertas circunstancias muy específicas, ¿vale? Podríamos discutir la caracterización de la ciencia, digo, eso está por demás afirmarlo, ¿vale? Y después dice que la técnica o la tecnología básicamente es la tecné. Eso es lo que nos importa para el semestre y para lo que estamos revisando. ¿Qué es la tecné? Es aquellos instrumentos que el Homo habilis hace 4 millones de años o el Homo sapiens hace 150.000 inventaron para transformar la realidad a fin de permitir un aumento cualitativo de la vida humana, ¿vale? Si se fijan, tecné es instrumentos, ¿vale? Que fueron inventados o básicamente son instrumentos de invención o instrumentos producidos por invención para transformar la realidad. Pero esa transformación de la realidad tiene un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Permitir un aumento cualitativo en la vida humana, ¿vale? Ok, y afirma él que la tecnología moderna, tal como ahora la vivimos, es la tecné más la ciencia, ¿vale? Por eso siempre está pensando este par, ¿vale? Porque tecnología ya implica instrumentos, ¿sí? Para el aumento cualitativo de la vida humana, pero que tienen esta característica que es la cuestión de un conocimiento explicativo. Uno podría entender que lo que está diciendo es que no la técnica o la tecnología como la entendemos ahora no sería fruto de un conocimiento empírico, ¿vale? Tal como está en algunas de las caracterizaciones, sobre todo de Aristóteles, ¿sí? Donde la técnica de los artesanos está construida a partir de ciertas generalizaciones de la experiencia, ¿vale? Un artesano aprende su oficio a partir de su experiencia y su saber, digámoslo así, está construida esa experiencia. Pero aquí hay una característica diferente respecto a la tecnología moderna, que básicamente es este conocimiento explicativo de la realidad, esta interpretación de los eventos a partir de teoría, que de alguna manera le daría un poder diferente a lo técnico, ¿vale? La ciencia le da un poder diferente a la técnica desde este punto de vista, ¿vale? Y ¿qué dice Dussel a continuación? Lo que él trata de mostrar es que habría dos perspectivas en relación con esto, ¿vale? En relación con el uso
voy a decir esto, el uso de la ciencia y la tecnología en términos políticos, habría dos caracterizaciones diferentes o dos perspectivas diferentes o dos visiones diferentes. Una sería la visión crítica y decolonizada y la otra sería la perspectiva fetichizada. ¿Cuál sería la diferencia a grandes rasgos? ¿Vale? Que quede muy claro que lo que quiere aportar Dussel aquí es una perspectiva crítica y decolonial, así le llama él, de la relación ciencia-tecnología para un proyecto nacional, ¿vale? Entonces, dice que en una perspectiva fetichizada lo que tienes es esta, digamos, serie, ¿no? En donde se concibe lo tecnológico en relación con, digamos, le llama así, le llama como una perspectiva idealizada y abstracta de la ciencia. ¿Por qué? Porque dice que se concibe primero lo científico, el desarrollo científico y una aplicación tecnológica que después va a llevar a una decisión política que permitiría una producción económica y que esta producción económica, que está basada en un desarrollo científico, una aplicación tecnológica, produciría una realización política. Y dice que esta perspectiva de concebir la ciencia y la tecnología es fetichizada. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que lo que determina el desarrollo científico es la competencia económica. Básicamente lo que está afirmando Enrique Dussel es que hay una perspectiva invertida, ¿vale? Hay como una visión invertida, alienada del proyecto científico, como si el proyecto científico o como si el desarrollo científico y tecnológico se diera fuera de sus circunstancias económicas y políticas, ¿vale? Y entonces él dice que lo que hay que hacer es invertir esta perspectiva, donde realmente lo que acontece es que primero pasa una decisión política, esta decisión política está en relación con una producción económica, esta producción económica impulsa una generación científica, que la generación científica exige una aplicación tecnológica, pero todo esto para Dussel implica que lo tecnológico es un medio, ¿vale? Es un medio para el desarrollo, digamos, político-económico de los países, ¿vale? Digamos, ahí es donde pone la ciencia y la ciencia y tecnología como un medio, ¿sí? Una mediación de ciertos proyectos y decisiones políticas y económicas, ¿vale? De cierta competencia económica. Eso es lo que exige, lo que impulsa el desarrollo científico. No es que los científicos estén en sus laboratorios tratando de desarrollar cosas sin ese objetivo y sin esa, digamos, finalidad, ¿vale? Entonces, dice que hay que invertir la posición abstracta, ¿no? Pone a Mario Bunge como un pensador que ve lo científico y lo tecnológico desde esta perspectiva fetichizada, ¿vale? Y dice que hay que invertirlo y que hay que mostrar que es la política lo que determina la economía que impulsa el desarrollo científico, ¿vale? Y tecnológico. Y por lo tanto, su perspectiva, digamos la perspectiva decolonial en oposición a la perspectiva fetichizada, se vuelve una oposición entre el mercado global internacional que determinaría la competencia económica y por otro lado los países nacionales de América Latina, ¿vale? Que tendrían que impulsar una agenda diferente, ¿vale? Entonces, en este sentido, de nuevo, no se concibe una separación entre la ciencia y la tecnología, porque de alguna manera la tecnología ya la incumbe, ¿vale? Y se piensa que, o la perspectiva con la que habla Dussel, es que la ciencia y tecnología tiene que buscar resultados financieros. Y lo dice así Enrique Dussel, la ciencia aplica a la tecnología en el proceso productivo, crea riqueza, ¿vale? Esta idea de la creación de riqueza es lo que de alguna manera va a estar impulsando su discurso, ¿vale? Su discurso sobre lo tecnológico, ¿vale? Digamos, lo tecnológico sería como un mecanismo, un medio en ese proceso productivo. Quien motiva el proceso, quien le da sentido al proceso, es lo económico y lo político. Quien, digamos, para decirlo
en términos nicolianos, quien impulsa el programa sería una decisión política, ¿vale? Y dice así Dussel, todo comienza por una decisión política de autodeterminación, es decir, una voluntad de intentar pensar políticamente desde el país y desde cierto campo económico específico en cuanto a las condiciones del país. Entonces, él da unas propuestas muy específicas para los estados-nación en ese momento, ¿no? En esta cumbre de naciones sudamericanas. ¿Cuáles son estas propuestas? Uno es producción de mercancías industrializadas, no, digamos, material bruto, en bruto, ¿vale? No materia bruta, sino mercancías industrializadas. Eso implicaría, hay que pensar la planeación en términos locales por cada país, no pensar en términos, digamos, en términos del mercado global, sino en términos de las necesidades locales de cada país, ¿vale? Esto implicaría que la ciencia y la tecnología tienen una responsabilidad patriótica, ¿vale? Que significa que la ciencia y la tecnología tendría que tener una aplicación empírica local por cada país. Y tendría que haber una perspectiva ética. ¿Qué tipo de perspectiva ética es esta? ¿Vale? Es en relación a los científicos, pero también en relación a la producción, digamos, al funcionamiento de lo tecnológico. Y dice así, la tecnología también debe proponerse funciones concretas con base en una política industrial fundada, a su vez en una política de autoafirmación. Y voy a citarlo más, una parte extensa para tratar de caracterizar mejor esto. Dice, la ciencia y la tecnología son ciertamente una mediación esencial para el desarrollo y la riqueza de un país, no solo cuantitativa, sino cualitativa, pero debería estar orientadas no con criterios meramente universales abstractos de las políticas científicas y tecnológicas que han dominado la situación en el mundo moderno en los últimos 5 siglos. Como se ve, esta perspectiva ética va unida a una perspectiva local y va unida a una política de autodeterminación. Este es como la propuesta de nuestro filósofo argentino-mexicano. Y en relación con lo que discutimos, con lo tecnológico en estos pensadores, si bien recuerdan que digamos, Nicole tiene esta perspectiva de lo tecnológico en relación con el sentido de lo tecnológico, ¿vale? Y sobre todo en el sentido de una praxis de construcción del sujeto, ¿vale? Autoproductiva del sujeto, que básicamente lo aportaba la filosofía o la reflexión, ¿vale? O de otra manera es la praxis de la praxis, como le llama él. ¿Vale? Aquí tenemos otra noción de tecnología, aunque está emparentada, ¿vale? Si bien, digamos, Nicole concibe que, digamos, lo tecnológico entendido como instrumental ha mecanizado el mundo y por lo tanto entra en crisis el sentido de, digamos, de la praxis, ¿vale? La tecnología mecanizada tiene como, se ha autonomizado de cierta manera, ¿vale? Y esto es muy importante para él, ¿vale? Para su reflexión. Él cree que esta autonomización de este automatismo de lo tecnológico tiene que ser de alguna manera confrontado, ¿vale? Tiene que ser confrontado por un discurso que le dé sentido, ¿vale? Y este sentido es la poiesis, autopoiesis, la praxis de la praxis, ¿vale? Que lo aporta la filosofía. ¿Vale? Aquí en Dussel tenemos digamos, podríamos encontrar otras premisas, podríamos jalar otros conceptos de lo tecnológico. Por una parte, lo tecnológico sería como un instrumento para transformar la realidad. Pero básicamente es esto, es un instrumento cuya finalidad es transformar la realidad. Pero, ¿en qué sentido? ¿Vale? Como para la mejoría de la vida humana. ¿Vale? Entonces, por otro lado, no puede concebirse de manera diferente a la ciencia. De alguna manera están imbricados. ¿Sí? Como cambia la ciencia, cambiará la tecnología. Vamos. Pero ¿de qué manera esto tiene que concebirse? Ok, de esta manera. Tanto el instrumento científico como la ciencia son medios que necesitan una finalidad externa. Y estas finalidades son políticas, éticas y económicas. ¿Vale? Entonces, el instrumento también es un medio. Es un medio que no puede tener una finalidad en sí misma. ¿Sí?
un poco como dice Nicole de alguna manera, la crisis de la praxis es una crisis donde el instrumento se vuelve fin en sí mismo. Esto es un problema. Entonces, en este pequeño texto nosotros podemos extraer, en ese pequeño texto de Duce, nosotros podemos extraer estas conclusiones. Él de alguna manera sigue manteniendo la noción de tecnología como un instrumento, ¿sí? Que no tiene una finalidad, que tiene una finalidad externa, que no tiene una finalidad en sí misma, que no es autónoma o que no es, digamos, siempre va a ser un medio de un área diferente de la realidad humana, ¿sí? Él no cree que haya una crisis de la tecnología. Es más, de alguna manera, lo político, lo ético y lo económico tienen que determinar o determinan de sí este instrumento, ¿vale? Pero entonces ahí es donde uno, digamos, políticamente tendría que intervenir, no intervenir el instrumento, o si vamos a intervenir el instrumento, tenemos que intervenirlo desde lo político, ¿vale? Este sería como el fin de la exposición, ¿vale? Recuerden que ustedes tienen que responderme entre un video de 5 y 7 minutos, ¿vale? Entonces espero que les quede más claro y si los confunde más, pues es mejor para que ustedes me expliquen de qué se trata esto, ¿vale? Entonces nos vemos en la clase.